Buenos días, Nuria. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Bueno, sosteniendo los efectos del eclipse. Exactamente, exactamente. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches a las personas que vais a ver este vídeo. Hemos decidido esta vez hacerlo en diferido, ya que no es en el día exacto del eclipse. Y debido a que ya sabemos que ese día había muchísima información, pues también, bueno, pensamos que queríamos dejar pasar un poquito toda esta avalancha de información sobre los eclipses y hoy, por supuesto, como siempre queremos participar, pues sí que vamos a explicaros un poquitín desde nuestra visión en las conversaciones entre astrología y emociones, de qué va todo esto. Y bueno, este eclipse que se inició el lunes 14 de diciembre de este 2020, que es el último del año, el eclipse solar último del año. Me gustaría explicarlo primero de nuevo, lo que sería este posicionamiento en los cielos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un eclipse respecto a la Tierra, la Luna y el Sol? Siempre es cuando hay un alineamiento entre estos tres cuerpos celestes. Y para que haya un alineamiento, siempre nos vamos a encontrar en que será una luna nueva, que es cuando el Sol y la Luna están en conjunción y ellas en oposición a la Tierra. Bueno, ellos, he dicho ellas, pero es ellos, el Sol y la Luna en oposición a la Tierra desde donde nosotros miramos el fenómeno. Y después también estaría cuando es una luna llena, que entonces es cuando la Luna y la Tierra están en conjunción y ellas, aquí sí, ellas hacen esa oposición con el Padre Solar. En este caso del lunes, este eclipse solar es una luna nueva, es decir, que el Sol y la Luna están en conjunción, pero siempre hay que tener en cuenta que para que sea un eclipse, porque el fenómeno de la luna nueva y la luna llena lo tenemos todos los meses, sin embargo no son eclipses todos los meses, es porque los nodos lunares están implicados, también están alineados y son puntos, no son cuerpos celestes como los planetas, pero son puntos que serían la intersección, es decir, este cruce entre la eclíptica lunar y la eclíptica solar, ¿de acuerdo? Entonces, solo en este momento es cuando podemos dar por hecho que es un eclipse. Entonces, dicho esto, a mí me gusta contarlo desde la historia siguiente, ¿no? O sea, en este caso que tenemos un eclipse solar, como es la luna que está con el sol, sería como si la hija, que es la luna, del padre sol y madre tierra, estuviera en conversación con su padre, ¿no? La luna está haciendo conversaciones con el padre solar y la tierra está sosteniendo estas conversaciones. Cuando decimos que la está sosteniendo, quiere decir que está disponible a que cualquier decisión, cualquier acuerdo que puedan tomar entre ellos, la tierra al dar esa sostenibilidad lo que hace es como dar concreción a ese acuerdo o a esa conversación que han tenido ellos, ¿no? Sería como aprobarlo, pero a nivel mundano sería como vamos a hacerlo, ¿no? O sea, yo voy a colaborar a que esto pueda darse, a que pueda hacerse, es decir, es llevar a la concreción esas conversaciones, ¿no? De hecho, cuando miramos desde la Tierra, como podemos ver en el vídeo que también hemos colgado ahí, que ha sido compartido por alguien allí en Argentina, pues bueno, cuando vemos lo que le llaman el anillo solar, ¿no? En ese momento es porque desde la Tierra, la Luna, como se va acercando a hacer ese alineamiento entre la Tierra y el Sol, ¡pum!, queda ahí como captada entre ellos dos y, claro, evidentemente al ponerse justo enfrente del Sol,
es la sensación de que la luna nos tapa, ¿no? Esa luz solar, solo que claro, como es un cuerpo celeste más pequeño, pues siempre queda esa corona que es la que hemos visto en este caso, porque luego hay distintos eclipses cuando la luna está más cerca de la Tierra, más cerca del Sol, bueno, hay también, dependiendo desde dónde veamos el eclipse, quizás no se ve tan recto, lo vemos como más inclinado y entonces ya no es lo mismo, ¿no? El eclipse no es exactamente igual. A rasgos de interpretación, es una luna nueva que se ha dado en el signo de Sagitario, ¿no? Entonces, ese sol y esa luna se han juntado entre el grado 23 y 24 de Sagitario, que si queréis mirarlo en vuestra carta, deberíais ir a buscar el signo de Sagitario, posicionar ese grado y mirar a ver en qué casa lo tenéis y qué aspectos hace con otros planetas que pudieran haber en vuestra carta. Una luna nueva siempre nos va a hablar de un efecto semilla, es decir, ahí sería como el comienzo de un ciclo. En este caso va a durar 28 días, porque sí que a nivel de ciclo lunar o solilunar sería el ciclo de 28 días, solo que no olvidemos que como es un eclipse, el efecto puede ser de 6 meses. Es decir, que estamos como en una especie de relojería donde vamos a tener dos tempus, en los cuales para este mes es fantástico, pero quizás lo que sembramos este mes a nivel de conciencia Sagitario, que ahora lo explicaremos, es algo que se va a prolongar en el tiempo a pesar de otras lunaciones que tengamos, las siguientes lunaciones que vayan a venir en otros signos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la luna le cuenta a su hija y que la Tierra está dispuesta a sembrar, ¿no? Sagitario nos habla de idealismo, nos habla del conocimiento, nos habla del propio pensamiento, es decir, que sería una ocasión en la que podemos realmente reflexionar sobre cómo vemos nosotros, cuál es ese punto de vista nuestro respecto a la realidad que tenemos y que está marcada en nuestra carta dependiendo de la casa donde esté. Voy a poner un ejemplo. Si estuviera en la casa 2, nos va a hablar de buscar, o sea, de poder crear un pensamiento propio sobre lo que es el valor económico o sobre lo que es el valor espiritual, al final lo que es nuestra escala de valores. Si estuviera en una casa 7, pues nos va a hacer buscar, porque también es la búsqueda Sagitario, ¿no? Es buscar realmente cuál es ese aspecto de vínculo que queremos realmente en nuestra vida cuando buscamos, por ejemplo, una pareja o cuando buscamos una colaboración, ¿no? Porque a partir de ese lugar, nosotros estos 28 días es como va a florecer esa semilla y nos va a indicar un poquito desde ese propio pensamiento de esa esfera en nuestra vida, cómo va a ir tomando forma y sobre todo, si puede ser desde un pensamiento consciente, mejor. Porque, ¿qué pasa? Que Sagitario, que es el centauro, tiene una explicación mitológica de la identidad que es medio caballo y medio humano. Si nosotros lo llevamos a una analogía propia en nuestra vida, sería como poder llevar a la conciencia, ¿no? Que sería esta parte humana que tiene esa conciencia de lo que sería nuestro cuerpo de deseos, ¿no? Esas cosas que Sagitario tiene de querer experimentar y de querer buscar y de querer, pues imaginaros Juana de Arco con su estandarte, ¿no? Y esa dirección de querer ir detrás de su propio ideal, y es un ideal que es certero porque tiene que ver con la búsqueda de la verdad, Sagitario. Pero claro, también tendríamos a Don Quijote cuando detrás de esos molinos de viento se pierde, ¿no? Se pierde en esa ilusión. Entonces, ahí el centauro nos avisa de que pueden aparecer, ya que la luna es un aspecto emocional,
cuando el padre le habla a la luna, puede que la luna interprete desde esa idealización del padre y desde esa ilusión de agradarlo, de correr detrás de esos molinos de viento. Sin embargo, como la luna también nos hablaría del alma, ahí es donde el centauro se convierte en el arquero y entonces el hombre sube y baja del caballo desde su propia decisión y desde la propia necesidad, ¿no? Del uso de la fuerza, de esa fuerza que también está en nosotros, y que el arquero al subirse al caballo es cuando toma el arco, ¿no? Y con su flecha apunta hacia esa dirección que quiere tomar, ¿no? Sería un poco una historia mitológica muy resumida, pero para poder entender que desde el alma sí que podemos buscar conscientemente esa dirección en nuestros objetivos, nuestros proyectos, ir descubriendo el camino que conscientemente estamos decidiendo tomar, ¿no? Y que durante ese florecimiento de estos 28 días vamos a ver cómo va desarrollándose, ¿no? Pero claro, sin olvidar después que esta parte de estos 28 días tiene este tempus, pero luego hay un tiempo mayor que sería como, bueno, detrás de las siguientes lunaciones que vamos a tener, este punto de vista que estamos hablando hoy, van a tener un hilo conductor, van a tener un hilo conductor, ¿no? La siguiente lunación, que es Capricornio, nos va a hablar de este proceso, la siguiente, que es de Acuario, va a hablar de la participación de este proceso a nivel social. En Piscis nos va a permitir pues ir disolviendo lo que ya no es necesario, en Aries va a tomar una nueva fuerza, es decir que, pero sin perder de vista lo que en este eclipse solar nos está dando como experiencia temporal, ¿no? Un poco más larga, ¿no? De lo que es una lunación normal. Entonces recordemos esto, ¿no? Que es esta conversación entre el Padre Sol, que es la conciencia, la Luna, que es nuestra emocionalidad y por lo tanto también es esta parte reactiva, nuestra parte instintiva, ¿no? Que puede aparecer y bueno, y simplemente pues observándola, ¿no? También abracémosla, ¿no? Porque la Tierra desde ese lugar, cuando hablamos de que pudiera haber una emocionalidad reactiva, la Tierra también lo va a sostener. Cuando hablamos de la Tierra hablamos de práctico, ¿no? Cuando hablamos de Tierra hablamos de realidades, ¿no? De que todo lo que es nuestra parte emocional, y ahora tú nos hablarás, Nuria, toda esta parte emocional en nosotros también puede ser abrazada desde la comprensión y desde el cómo gestionarla para usarla como herramienta de una combustión energética, ¿no? Sería lo que haría la Tierra, ¿no? En este caso. Como la Tierra, en este caso, igual estaría en una posición del signo opuesto al de Sagitario, que es donde están el Sol y la Luna, estaríamos hablando de este signo de Géminis. Y claro, estaríamos hablando de campos de información, es decir, hay otra información que va a venir a añadirse para poder llevarla en una dirección, ¿no? Consciente. Esto sería más o menos una explicación de lo que es este eclipse y en este signo, ¿no? Nuria, no sé Wow, si... Ana, lo has explicado tan bonito que estaba aquí embelesada, digo que no sé qué añadir, pero algo añadiré para complementar esto que has dicho de las emociones. Voy a seguir con tu metáfora de la conversación padre, hija y madre que sostiene. Todo obviamente incluido en nosotros. Y voy a empezar de una forma un tanto distinta a lo que lo hago habitualmente, y es diciendo que somos seres solares. Esto significa muchas cosas, depende del paradigma y cómo lo queramos escuchar. Tal vez la más sencilla sea decir que necesitamos al sol para vivir, tal cual, ¿no? Y es muy importante para mantener nuestra salud psicoemocional. Sabemos que en países nórdicos donde el sol les
digamos, está presente en todos lados, ¿no? Pero lo sienten distinto y con menos intensidad, hay más depresión, mayores índices de suicidio, etcétera, con lo cual por ahí tenemos una explicación puramente psicológica y emocional. Pero por otro lado somos seres concienciales, es decir, somos seres con conciencia. Y este es uno de los grandes debates de ahora de qué significa exactamente la conciencia. La conciencia no es nuestra mente, no es nuestro contenido mental, no es nuestro sistema de creencias, sino que está, por alguna manera, por encima de todo ello, ¿no? La mente es lo que intenta concretar a veces esas intuiciones o esa inspiración que nos viene desde un lugar, que puede ser la conciencia, y aquí le podemos llamar de muchas maneras. Luz, alma, no es lo mismo, pero ya digo que depende para manejarnos, que cada uno sienta con las palabras más cómodas, ¿no? Entonces, en esta conversación es como si yo me giro hacia mí misma a hablar con mi yo interior, con mi parte más profunda, que no tiende a lógica, que no tiende a emocionalidad, y que no tiende a lógica no quiere decir que sea ilógico, sino que a veces es alógico, ¿no? O sea, algo que dice, ves a no sé dónde, y dices, ¿y por qué tengo que ir yo a no sé dónde? ¿No? Pero lo sientes así, ¿no? El otro día hablaba con una persona en consulta y dices que me vaya a París, ¿y por qué tengo que ir a París? ¿No? ¿No? Claro que encontramos razones para ir o para no ir, pero al final, pues hay el de adentro sabe y vas y vas, ¿no? Esta es nuestra consciencia y podría ser nuestro sol. La luna, como bien decías, son las emociones. Las emociones son variables, son cambiantes, pueden venir con mucha intensidad y nos pueden confundir. Entonces, lo importante que escuchamos, ¿no? Muchísimo durante el día del eclipse, no hacer nada, no hacer nada, no hacer nada, no tomar decisiones, no hacer nada, no hacer nada. Pero cuando estamos muy removidos, cuando hay una conversación, podemos creer como cierto lo que no es, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la verdad de mi conciencia, que se alinea con mis emociones y que se lleva a la acción. Por tanto, que viene de la conciencia solar, que sintoniza con la luna y que aterriza, siembra, hace crecer en la Tierra, ¿no? Pensar, sentir, hacer, desde una perspectiva más psicológica. Entonces, en esta conversación es como si mi luna hiciera, pues estoy mal por esto me hace vibrar, pero no tiene sentido, no sé qué hacer con esto, papá, ayúdame, ¿no? A ver qué hago. Y este que es un padre consciente, no como muchos ni todos, y esto no hay que llevarlo a la literalidad porque hay que ver primero el padre que uno tiene, ¿no? Pero el padre sol sí, ¿no? Esa conciencia pura, te dice, hija, deja las emociones, escucha la paz y el gozo que hay en ti y déjate llevar por eso, ¿no? Entonces la luna dice, ya, pero es que esto, yo quiero esto, pero yo quiero lo otro, pero yo he estado trabajando para esto, yo he estado trabajando para lo otro, pero ya tenemos fecha para la boda, ¿no? O ya tenemos, estoy a punto de acabar la carrera. Y el padre dice, pero tú no te gusta esa carrera, o sea, no, puede ser muy brillante, pero no la disfrutas. Amas mucho a esta persona, pero sientes que no es la pareja, ¿no? Y le dice, escucha tu conciencia, no escuches solo tu yo emocional. Y la Tierra está ahí como para sostener todo eso, es decir, pase lo que pase, va a ir bien si te guías por todo eso, ¿no? Entonces es como una oportunidad en estos 6 meses al escucharte y con el arquero, ¿no? Que el arquero pon la dirección a la conciencia, pon la dirección a ese yo profundo, escucha las emociones, pero aprende a discernir, aprende a discernir. ¿Y qué es discernir? Pues no quedarte enganchada por la fuerza de la razón y de la emoción, como tampoco por la fuerza de las creencias, ¿no? Pero también es verdad que cuando uno hace este giro, puede tener que alejarse de todo lo que conoce. Puede tener que dejar que su vida se desmorone, ¿no? Porque es una búsqueda sin búsqueda, es decir, es una búsqueda en la que yo pongo la flecha, lanzo la dirección, pero me dejo atrapar. No es tanto perseguir al ratón o perseguir la zanahoria, es yo quiero esto, lo quiero con claridad y de repente van apareciendo cosas en mí porque hay un principio de realidad y tengo que seguir sosteniéndome, pero la emoción al final que siempre atiendo es la del gozo y la de la paz. Y esta aparece cuando uno es capaz de escucharse, ¿no? Cuando uno es capaz de poner silencio. Y básicamente es como, ojo, ¿no? La luna tiene muchas fases y va cambiando, que son como las emociones, van cambiando. Y cuando la cosa va así, es salud.
cuando una emoción se queda, ¿no? Imaginamos que nos quedamos en fase luna nueva un mes entero, ¿no? Sería energéticamente insostenible. Pues es lo mismo, cuando solo me siento triste, 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 o solo me siento alegre, 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 que la alegría no es el gozo, algo va mal. Es como quedarnos atrapados en una imagen, ¿no? Entonces las emociones van fluctuando. Cuando algo no fluctúa, mal. Pero bajo esa fluctuación aparece una voz que va diciendo, está bien, o sea, me da un caguendo, ¿no? me muero de miedo, pero está bien. Me muero de miedo, pero está bien. O sea, el camino tiene que ser ese. Incluso te pregunta a alguien, ¿y por qué? Pues no lo sé explicar. Pero si me siento en silencio, dejo de escuchar mi mente, mis emociones y demás, y me dejo sostener por la tierra, ese es el camino. Y cuando somos capaces de desprendernos de todo esto, ¿no? De desidentificarnos, como decías, del centauro, y saber que somos enteros y que no somos mitad caballo y mitad hombre y que podemos usar el caballo para avanzar, que sería la luz, la conciencia, el sol, sabiendo que somos sostenidos, pues todo fluye mejor. Y entonces vienen meses, creo, bueno, todos los meses son importantes, pero si lo hacemos desde un lugar de conciencia, de perder el miedo a decir sí a lo que a veces parece alógico, porque no me gusta decir ni lógico, porque siempre encontramos razones para defender cualquier cosa. Exacto, la dualidad. No, exacto. Sino alógico, decir, pues no sé por qué, pero ahora dejo la carrera en cuarto a 2 asignaturas de acabarla, ¿no? Porque sé que si soy abogado el resto de mi vida voy a ser infeliz, porque lo que yo quiero hacer es, yo qué sé, criar conejos, ¿no? Pues es como, pues ahí vas a encontrar tu gozo, ¿no? Tu alegría y todo va a cobrar más sentido. Y las emociones dejar que cambien, que cambien, que cambien y sospechar de ellas cuando están mucho tiempo. Cuando están mucho tiempo, porque es como una obligación de quererlo verlo todo bajo ese prisma, ¿no? Y las emociones son como la luna, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y eso tiene que pasar así en cualquier momento, desde un proceso de duelo muy doloroso, ¿no? Donde lloro, pero también puedo reír, porque lloro la pérdida, pero río lo que acaba de suceder, que también tiene, ¿no? La vida sigue, pero no es ignorar el duelo porque la vida sigue, sino que lloro, pero cuando conecto con esa flor que acaba de nacer, pues también sonrío, ¿no? Y me maravillo. Y luego pues vuelvo a llorar, o sea, no pasa nada y vamos así. Exacto. Y para mí lo que decías es esto, ¿no? Palabras claves, desidentificarte, atrevernos a descubrirnos cada día, a quitarnos las máscaras y salir a tomar el sol. Es decir, dejar que el sol, literalmente lo digo, ¿eh? Que nos abrace, que nos toque. Respirar, 3 veces profundamente bajo el sol, que no se requiere tiempo, antes de entrar en el coche, antes de entrar en casa y decir, o la luna si es de noche, ¿no? Porque el sol sigue estando ahí también. Exacto, y estamos en la Tierra, o sea que... Y decir, pues bueno, pues voy a confiar en mí. Hay muchas crisis de autoestima, pero básicamente son crisis de autoconfianza, ¿no? De negar esa parte en nosotros que nos obliga a hacer a otro lado para encajar. Exacto. En un mundo que no tiene sentido. Buenísimo, buenísimo, Nuria, porque mira, hablas de sentido que tiene que ver con Sagitario, que por eso tiene que ver con también el conocimiento, porque el conocimiento lo que va es ir a buscar el sentido, ¿no? De las cosas que conocemos, qué sentido tienen, ¿no? ¿Qué sentido tiene una silla? Pues es para sentarme, ¿no? Hablas de confianza, Sagitario tiene que ver con la confianza también. Y el sistema de creencias, o sea, claro, hemos nombrado aquí algunas cosas en la que los que estáis viendo esta conferencia os podéis sentir totalmente conectados, entonces para vosotros también serían como esos hashtags, ¿no? Pero en cada uno de decir, wow, yo creo que en donde tengo quizás la posibilidad de poner más ese sol, esa luz, esa conciencia es en mi sistema de creencias, ¿no? Que quiero que todos, pero a veces uno como que siente que es más ese lugar que otro, ¿no? A nivel más emocional o más físico, es decir, biológico y también pues quizás el tema de la confianza, ¿no? Hasta qué punto, es decir, si no hay esta fe, ¿no? Que alberga esta palabra confianza, si no hay esta fe en nosotros, en lo que somos y en lo que realmente somos capaces, ¿no? Por lo que somos,
pues bueno, el hecho de conectar con la confianza o la autoconfianza, como tú dices, es lo que va a permitir también es mantenernos erguidos, pero no erguidos en el sentido de orgullo, sino en el sentido de estructurarnos, ¿no? De poder mantener esa linealidad con todo, ¿no? Yo, Ana, en este sentido, veniéndome tu imagen del arquero y haciendo la imagen de la flecha, estoy trabajando mucho en resignificar la palabra éxito. No es algo nuevo, pero entender el éxito en la vida como el éxito de dejarse llevar por la propia voz, ¿no? Que decías tú, por el propio pensamiento, por el ser genuino, aunque aparentemente no encaje ni en mi vida ni en el contexto más próximo. Porque ese es el éxito de verdad. El otro nos lleva a méritos y nos lleva a estatus, pero también tenemos ya muchos datos de que eso no nos lleva a la felicidad, ¿no? Y felicidad edulcorada, basadas en el tener, no se han sostenido nunca. Yo creo que hemos vivido una época de mucha fantasía de que eso era así y ahora se está volviendo a evaporar, ¿no? Ni siquiera a disolver, a evaporar, que eso ha sido un espejismo y que hay que volver al ser, a la esencia, a lo que nos hace vibrar, porque básicamente siempre digo yo, ¿no? Si tienes amargura vas a ofrecer amargura, si tienes alegría y paz vas a ofrecer paz y alegría, ¿no? Desde la alegría, desde el gozo, desde la calma. Y entonces yo creo que hay que aprovechar las energías externas, ¿no? La energía planetaria, que al final somos seres en el planeta. A veces pecamos de un antropocentrismo, ¿no? Que nos creemos los amos del universo y somos una pequeña cosita dentro del planeta. Posiblemente el planeta nos pueda sobrevivir a nosotros, ¿no? Pero nosotros necesitamos el planeta para sobrevivir y todo el sistema solar. Y desde esta conciencia de humilde, pero también de grandeza, poder hacer cada uno nuestro trabajo interior, ¿no? Aprovechando que el Padre del Cielo es un padre conciencial que le importan poco las notas del colegio, el sueldo y la casa que tenemos, ¿no? Que lo que busca es nuestro posicionamiento interno y nuestra paz. ¿Sabes qué me ha hecho pensar todo esto, Nuria? En las personas que declaran que tienen un problema con la voluntad, ¿no? Que además esto era una conversación que teníamos el otro día, ¿no? Porque astrológicamente hablando, esta voluntad está reflejada también en el sol, ¿no? En el arquetipo solar, que es el que define el signo que somos, ¿no? Entonces, aprovechando este alineamiento, porque claro, hace 2 días de esto, pero todavía estamos en él, normalmente los 2 primeros días de una luna nueva son considerados, ¿no? Luna nueva todavía. Aunque ya tengamos 2 fases lunares, pero es como que todavía es como muy incipiente, ¿no? Pero me gustaría dirigirme a estas personas que sentís que hay un tema con la voluntad, que cuesta a veces moverse, levantarse, decidir. Justamente yo me enfocaría en el sol aquí y justamente aprovechando lo que estamos diciendo, sería como que intentéis hacer el ejercicio de conectar con esa paz interna, como sería intentar sentiros internamente, buscar esa paz interna para ir generando esa confianza, autoconfianza de la que habla Nuria, y el ir haciendo un ejercicio así todos los días, esto lo que va a ir es como si fuéramos abriendo el chakra del corazón, ¿no? El aportarnos ese amor a nosotros mismos del que nos hemos desconectado. Y lo que puede hacer este ejercicio es como si esa luna estuviera empezando a acercarse al sol, ¿no? De alguna manera, pero de una manera muy dulce, muy respetuosa. Es como ir haciendo un acercamiento al Padre y dejar que el Padre vaya dándose cuenta que su hija está ahí y que su hija quiere hablar con él. Lo digo porque el tema de falta de voluntad suele estar asociado a esto, a una relación con el padre que no ha sido muy, que no ha alimentado mucho esta relación con el padre
y visto desde las tres figuras de estos cuerpos celestes me parece precioso, ¿no? Es como, incluso se puede coger desde la objetividad, que es más fácil, ¿no? O sea, dos ejercicios, uno más subjetivo, que es el sentirnos dentro, buscar esa paz interna, sin cuestionarse nada, sin juzgar nada, ¿vale? Una vez estamos ahí y conseguimos esa paz, entonces imaginarnos que estamos en la tierra, entonces ahí es como nos alejamos del propio ejercicio y desde la tierra nos miramos a nosotros como luna y como sol, siendo tierra, y visualizamos esa luna que va haciendo esto, se va acercando como si fuera haciendo un baile, despacito, se va acercando al padre, se acerca, luego vuelve a su posición, intenta entablar una conversación, regresa, espera una respuesta, si no hay respuesta vuelve a hacer otro baile, entonces le enseña algo, luego vuelve, y así ir haciendo este ejercicio para ir como tejiendo esos vínculos con el Padre Solar, ¿no? Porque esta voluntad tiene mucho que ver con esto. Y bueno, Nuria, yo con esto ya me despido. No sé si tú quieres decir alguna otra cosa más. En la línea de lo que hemos hablado, que es un buen momento, siempre lo es, ¿no? Pero aquí además tenemos esta ayuda, para valorar el precio que pagamos por quedarnos en nuestras cárceles mentales, emocionales, etcétera, que suele ser alto, al precio que pagamos o tendremos que pagar si seguimos la voz de la conciencia, ¿no? De ese sol que en realidad es un padre que está en nosotros, que es seguir nuestra propia voz, no la voz de nadie. Y todas son complejas, pero la segunda te lleva a vivir una vida al final, ¿no? Una vez hecho los duelos que se tengan que hacer, como humanos que somos, mucho más plena y más placentera. Y no vale la pena postergarlo, que al final acaba sucediendo igual, ¿no? Muy bien, Nuria. Y ya está. Aprovechemos el eclipse. Yo noto en mí el reajuste de aquello. Totalmente. Es como si me tiraran por aquí y por allá y dices, vale, que ya voy. Muchas gracias, Nuria. Pues bueno, aquí tenéis a Nuria Molina, que es una gran arte terapeuta. De verdad que es fantástico. Tienes una consulta con ella y sales con herramientas y además las percibes, o sea, las sientes que están ahí, esas herramientas. También estamos haciendo talleres conjuntos que están teniendo éxito, aprovechando la palabra. Cuando actualices la palabra la cambiaremos. No, pero ya está, tenemos un éxito adecuado, que es que cada uno se coloca desde su lugar de conciencia, ¿no? Del éxito exterior, por tanto ya está ahí. Exacto, estamos haciendo una combinación de que vamos haciendo tallercitos a un precio módico porque el dinero es importante, porque tiene que ver con un valor y tiene que ver con el valor de uno también, y es muy importante también introducir un factor que tenga que ver con este gesto de participación también económica, ¿no? Y siempre estamos pues hablando de lo que en la conferencia hemos explicado, entonces lo convertimos después en un tallercito de 2 horas. Así que también si queréis más información, pues podéis contactar con ella directamente a través del Facebook o, bueno, no sé si tienes alguna otra manera de contacto, Nuria. O Instagram o nuriamolina.com. nuriamolina.com. A partir de ahí el mail, bueno, ya está todo, mail, etcétera. Está para actualizar, pero está en proceso. Si no, aquí en Facebook también nos podéis localizar y también podéis entrar en la web de eventos astrológicos, que eventos astrológicos justamente significa estar al día astrológicamente, hablar de todos los procesos a nivel astrológico y configuraciones planetarias que van moviéndose constantemente, así que siempre estaréis al día. Y podéis entrar en la web orientateenlatierra.com o eventosastrológicos.es. Muchísimas gracias a todos y cualquier pregunta, pues seguimos en Facebook. Gracias, Nuria, como siempre. Un abracito gigante a ti y a todos los que estáis viendo este vídeo. A todos también. Chao. Hasta pronto.